Hola, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a otro episodio más del Profe con los Profes, una serie de letrados Escuela de Litigio. Hoy estamos muy contentos, orgullosos. Nos acompaña la profe Mercy Liliana Borbón. La profe Lili es psicóloga, especialista en psicología clínica, magíster en humanidades, tiene especializaciones en procedimiento en derecho de familia, en criminología. Bueno, es una mujer que ha estudiado demasiado y que le gusta compartir con todos sus estudiantes su formación y conocimiento. Actualmente es docente de la Universidad Digital de Antioquia, la U Digital. Y Lili, un abrazo muy grande, bienvenida al Profe con los Profes y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, profe Giovanni, muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan y aquí estoy para abrir un poco el alma y mostrarles este bonito camino de la docencia, de ser profes, de la academia. Bueno, profe. Perfecto, pero vamos a empezar a hablar primero de Lili que de Lili en la academia. Okay. Cuéntanos de tu juventud, sabemos que sos de Medellín, de un barrio que tuvo dificultades en una época, pero donde hay una población muy linda, estamos hablando del Popular 2. Cuéntanos cómo fue esa época en ese barrio, en una época difícil de la ciudad, donde creciste. Hablemos de eso. Ok, bueno, soy una feliz sobreviviente del Popular número 2. Nosotros de manera jocosa decimos donde nacen muchos y nos levantamos pocos y realmente para mi época fue así. Sí. Tengo la fortuna de haber nacido en el Popular y haber sido criada por mis abuelos, mi abuela Ramona Emili y mi abuelo Joaquín Emilio. Me enseñaron valores, me enseñaron el arma, que era un libro, ¿cierto? Entonces, en esa época muchos jóvenes cogían las armas y mi abuelo me mostró que el arma más importante era un libro. Y una persona muy humilde, que sin saber leer, me enseñó a tener libros en la mano como defensa de argumentos, a generar pensamientos y a no recurrir a la violencia para resolver conflictos. Qué lindo eso que nos cuentas. La primera arma que cogiste en tu vida fue un libro. Ese es un mensaje que nos debe marcar a todos. Bueno, tu juventud, me imagino que todavía en el Popular. ¿Dónde estudiaste? Sí, estudié me da risas por lo que voy a contar. Estudié en un colegio de monjas, en Asia Ignaciana, y era una niña problema. Y era una niña problema, ¿por qué? Porque mi vida ha sido muy de velocidad, o sea, de querer hacer las cosas rápido, de querer confrontar ciertos lineamientos con los cuales no converso. Entonces siempre fui una niña problema y me casé a los 16 años porque necesitaba salir del barrio, pero quedé en embarazo. Y las monjas pues me dijeron, sale del colegio o le decimos a sus abuelos que estás en embarazo. Entonces, listo, salí del colegio sin haber terminado el bachillerato, estaba en décimo y me casé. Me casé con un policía, muy contradictoria mi vida desde el inicio, porque era un barrio donde incluso parte de mi familia, un hermano al que amo infinitamente, era un chico que no hacía las cosas como se deben hacer en derecho. Y bueno, y lo asesinaron obviamente muy temprano porque ese es el camino que queda después de uno coger armas y ir en contra de lo establecido. Entonces me casé a los 16 años con un policía, padre de mis dos hijas, y no había terminado pues como el bachillerato. Y pasan muchas cosas en mi vida, muchos aprendizajes, algunos de ellos muy dolorosos, hasta que se da entonces la posibilidad de vamos a estudiar. Y entonces esa es como parte de mi juventud.
Es muy bonito porque yo ingreso a estudiar a la Corporación Universitaria Remington y empiezo a estudiar allá porque allá tenían unas becas. Por ser esposa de policía, yo tenía una beca del 40%, ¿sí? Entonces sí. Empecé a estudiar, no tenía muchos recursos, entonces empecé, vendí obleas, vendí sándwiches, vendí incluso algunos trabajos académicos, hasta que el decano se dio cuenta y eso atenta contra la ética. Eso no es algo de lo cual me siento orgullosa, pero si no me siento orgullosa. Una forma de subsistir. Exacto, sí, fue como lo que encontré, pero también me brindó herramientas, otro tipo de herramientas, porque entonces me tocaba trasnochar más, madrugar más para hacer mi trabajo, vender las obleas, vender sándwiches, bueno, en fin, una cantidad de cosas que me formó y me estructuró en la persona que soy ahora, una persona disciplinada, apasionada, la pasión nunca se ha perdido, apasionada y con muchos deseos de seguir saliendo adelante y demostrarle a todos los jóvenes que sí es posible, que a través, puede ser muy dura la adversidad, pero sí es posible lograr materializar sueños, lograr salir adelante cuando se tiene fe en uno mismo y cuando uno empieza a ver todas las oportunidades que tiene y aprovechar estas oportunidades. Miren qué bonita la historia de la profe Lili, que nos va llevando ya a ese inicio de estudios universitarios en la Corporación Universitaria Remington. Ahí estudiaste tu pregrado en psicología, ¿es correcto? Sí, ahí estudié mi pregrado en psicología, profe, y hay algo que muy pocas personas saben. Siempre estuve entre psicología y derecho, las dos, siempre, no me podía decidir. Exacto, sí, porque siempre fue como la vena, la línea. Pero el doctor Octavio Toro Chica, que fue el decano y me hizo la entrevista, él supo leer a la niña con sueños, porque a pesar de la edad, yo tenía 25 años cuando empecé la universidad, a pesar de la niña con sueños, pudo ver la niña con miedos y la niña que necesitaba ser sanada. Él supo leerme y entonces él me dijo, hacé primero psicología y luego hacé derecho. Y él decía, es que cuando nosotros vamos a estudiar psicología, nosotros creemos que vamos a ayudar a las otras personas, pero resulta que nos terminamos es ayudando a nosotros mismos. ¿Y cuánta razón tenía? Mucha razón tenía. Qué bien. Bueno, te gradúas como psicóloga y empieza una inclinación, bueno, ya nos dijiste que estabas con la indecisión de psicología y derecho, y vemos que has enfocado tu trabajo en psicología, en una relación con las ciencias jurídicas, también con la criminología, y empezás a trabajar esas líneas de la psicología criminológica o psicología forense. Cuéntanos cómo es tu trabajo por ese mundo. Mira, estudiando psicología, una de las selectivas fue psicología jurídica. Tomé esa electiva y la profesora de nombre Lilian nos mostró un libro, pues nos dijo, vamos a trabajar este libro. Resulta que es un libro sobre fundamentos de la psicología jurídica de la doctora Consuelo Hoyos Botero. Entonces, el libro me lo aprendí, o sea, eso era una cosa loca y yo sabía que me quería ir efectivamente por esta línea. Pero el universo siempre, yo creo siempre que hay una voluntad superior a la de nosotros mismos. Y mi primer empleo fue en la Escuela Superior de Criminología. Y el proceso fue muy bonito porque mi primer jefe se llama Didier Arley Giraldo Giraldo. Él me preguntó, bueno, ¿y cuál es su experiencia en docencia? Yo ni siquiera me había graduado, ¿cierto? No me había graduado, no tenía el diploma para decir que yo era egresada. Entonces yo empecé a decirle de toda mi experiencia que había tenido con Fundación Vida en los Niños, mi experiencia como profe con niños y jóvenes que no han terminado su proceso académico, y empecé como a contarle la experiencia y él me dijo,
puede que usted no tenga experiencia, pero le apuesto por las ganas, le apuesto a esas ganas. Entonces yo empecé dictando un curso que se llamaba en su época Psicología General. Dicté un semestre psicología general, pero luego le dije pues a mi jefe, venga jefe, lo que pasa es que los estudiantes de acá no van a salir como egresados en psicología, sino que ellos van a salir como profesionales en investigación criminal. Yo le propongo que modifiquemos el contenido curricular de la materia de psicología. Aplaudió la idea, confió en mí, y entonces creamos la asignatura de psicología criminal. Entonces, para estar mejor preparada, yo consideraba que no era suficiente con haber visto una electiva en psicología jurídica. Entonces, me matriculé para la especialización en psicología jurídica en la Universidad de San Buenaventura, pero mientras se abría, porque se demoraba mucho en abrirlo, me fui para la Universidad de Antioquia y realicé un diplomado en ciencias forenses. Entonces ahí empiezo a nutrir todo mi gusto, pero ya con conocimiento para poder ser buena profe y mejor profe. Yo me formo para ser profe. Creo que ser profe es lo mejor que me pudo haber pasado, porque me pagan para que constantemente me esté actualizando. Entonces, así inicio, profe, y luego, después de ser profe en Escuela Superior de Criminología, decidí que quería estudiar también investigación criminal y ciencias forenses. Estudié investigación criminal y ciencias forenses, estudié la especialización en psicología jurídica, que ya lo había dicho, en la Universidad de San Buenaventura. Luego, ¿qué es lo que yo estudio? Yo empecé, hice la especialización en procedimientos en derecho de familia en Remington, pero también empecé a estudiar derecho. Y era como que, bueno, también necesitamos el derecho para seguir nutriéndonos en estos dos saberes como tan bonitos que se complementan. Pero bueno, ahora seguimos hablando de tu formación, que nos acabas de decir una cosa que nos parece muy importante. Yo me formo para ser profe, amo ser profe. ¿Qué es la docencia para Lili? Los que hemos estado relacionados con la academia, los que somos profesores, sabemos que la docencia tiene cosas muy bonitas. A mí me gusta mucho una frase del profesor chileno Hugo Muñoz, las cosas impagables de la docencia, pero también tiene cosas que no son tan agradables y eso. ¿Por qué decís que te formás para ser profe? ¿Qué te hace docente? Para mí la docencia es el arma más poderosa. Mi abuelo me puso desde muy pequeña un libro en las manos y me dijo que eso me iba a ser suficiente, y yo le creí. Y afortunadamente comprobé que sí es posible. Para mí la docencia es una herramienta que transforma pensamientos, sentimientos, transforma vida, transforma contextos y por ende puede transformar la sociedad, siempre y cuando, profe, se realice con ética, con la rigurosidad científica de la cual cada una de las artes, ciencias, oficios, porque ser profe necesariamente, pues yo soy profe universitario, ¿cierto? Pero el profe también es aquel que enseña un arte, el profe es también el que enseña con su propio ejemplo de vida. Entonces, para mí, la educación es la mayor arma que nosotros tenemos, pero la tenemos que utilizar con ética, con responsabilidad, con compromiso, con formación y siempre pensando en ese otro, en quién es ese otro que está recibiendo la herramienta que le estamos dando, ¿cierto? Hay una frase, yo no sé de quién es la frase realmente, y es, pues yo no le puedo enseñar a un burro a volar, ni luego lo puedo evaluar dependiendo de la capacidad que tuvo en el vuelo, ¿cierto? Cada persona tiene su propia inclinación, su propio deseo, qué es lo que él quiere. Entonces tenemos que mirar qué es lo que él quiere para saber por dónde vamos a ser profes de este muchacho que quiere algo, y nosotros tenemos que mirar cuál es el contexto que él tiene, cuáles son
su cosmovisión, cuáles son sus, incluso sus habilidades psicológicas, su contexto para poder ser pertinentes. Cuando cogemos a todos los estudiantes como una masa no crítica, entonces todos los metemos, entonces todos van a saber lo mismo y necesariamente no, profe. Algunos tienen unas habilidades, unas destrezas y unos intereses diferentes, entonces es poder identificar a estos estudiantes, profe. Entonces para mí, ser profe es mi pasión. Amo, profe, ser docente, lo amo. Te brillan los ojos cuando respondes. Qué bonito. No. Sí, realmente. Bueno, y ese trabajo en la academia, como lo vivís y eso, y como lo has venido contando, también está ligado con un tema que yo creo que le ha aportado mucho a la academia colombiana y a la academia antioqueña. Es el trabajo con semilleros de investigación. En un momento de tu vida estuviste muy dedicado a trabajar esa parte en la academia. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Profe, eso es una cosa maravillosa, son esos regalos que la vida me da. Cuando yo trabajaba en la Corporación Universitaria Remington, yo era profe, solamente profe, y amo como todo el cuento, ¿cierto? Pero llegó el Néstor Iván Cortés Ochoa, el que fue mi primer jefe en investigación, y cualquier día me dijo, profe, vení, me vas a ayudar con X situación. Y yo, listo, le ayudé a calificar unos proyectos. Esa noche no dormí realmente, él no lo sabe, porque me puse primero a estudiar, o sea, qué es lo que voy a hacer antes de yo evaluar un proyecto, qué es lo que debo evaluar, cómo lo debo evaluar, ¿cierto? Entonces fui y estudié y macié y listo, le entregué los proyectos calificados con una argumentación desde el, pues ahí señor se me olvida, el metodólogo, y a partir de ahí empiezo a calificar. Pero él vio en mí algunos elementos y entonces me dijo, vení, vos querés ser la coordinadora de semilleros, y yo, hágale. Entonces yo me fui a consultar qué era un semillero, qué hacíamos en semillero, entonces recordé lo que hice en mi pregrado, ¿cierto? En mi pregrado con el profe Nicolás Tobón, nosotros pues nos reuníamos, montábamos proyectos, los presentábamos, entonces fue a la experiencia, ya estudiarla, ya de manera técnica, es que es un semillero, cómo se hace. Entonces ya empiezo en Remington con la coordinación de semilleros de investigación, pero con muchas ideas, y afortunadamente los jefes que he tenido me han dejado volar. Entonces decía, bueno, vamos a organizar un evento nacional de semilleros, Remington, listo, vamos a generar publicaciones, listo. También fui asesora con un proyecto de Juan Mario Cadavida Arboleda y con Camilo Gómez, nos metimos a ser como asesores de ese semillero. Pero entonces es aportar aprendiendo, ¿cierto? El aprender haciendo y aportando, porque cada estudiante es un mundo, cada tema es una locura conceptual, que entonces es uno, venga, yo tengo que leer, yo tengo que aprender, yo tengo que saber para poder orientar y cada vez mejor. Entonces, fui la coordinadora nacional de los semilleros de investigación de la Corporación Universitaria Remington durante 10 años aproximadamente. Muy feliz con ese proceso, profe, muy feliz, pero renuncié a ser la coordinadora nacional de los semilleros el 29 de enero del 2019 y la motivación para renunciar fue porque me hacía falta seguir siendo docente, ¿cierto? Entonces, renuncio, pero a la institución a la cual voy a trabajar, pues como en ella, monté un semillero, porque me gusta, porque creo. Y actualmente, profe, estoy en la U Digital de Antioquia y abrí una convocatoria, no lo nombré semillero, sino que lo nombré Ruta Forense. Pero en Ruta Forense hacemos trabajo de semillero. De hecho, hay una estudiante que se llama Catherine, que ella me dice, profe, entonces vamos a pasar a hacer semilleros. Y yo, esperemos, porque tengo en mi cabeza algo también grande, y creo que si lo podemos imaginar, lo podemos realizar. Entonces, los semilleros para mí son
este conjunto de personas donde todos tenemos un rol, ¿cierto? Pero todos aportamos desde nuestros saberes. La pregunta del estudiante, la respuesta de los profes que van y nos asesoran y nos dan la posibilidad de, profe, crear nuevo conocimiento. Entonces muchos que pueden estar escuchando el programa dirán, vea, esta mujer, ¿cómo que nuevo conocimiento si eso se hace a nivel de doctorado? El nuevo conocimiento se genera en cualquier fase del proceso, solo que se oficializa cuando estamos en doctorado. Un joven que sepa qué es un semillero, cómo trabajar en un semillero, le va a ir muy bien en todo su desempeño académico cuando luego se enfrente con una tesis doctoral. Bueno, creo que podemos relacionar mucho tus diferentes áreas de estudio conforme nos has venido contando tu vida, cómo iniciaste en la academia, la psicología, el derecho, la docencia, los semilleros. Y hay un trabajo muy bonito que has realizado bastante. He tenido la oportunidad de leer algunas de tus publicaciones, en algunos eventos nos colaboraste con el ejercicio de docencia por tu experiencia en ese tema, y es el trabajo con el joven infractor. Cuéntanos sobre eso. Profe, gracias y gracias por la pregunta. Mire, por mi historia de vida, el joven infractor o el joven ofensor, como ya se está nombrando últimamente, ha sido un referente para mi vida y para que empiece a pensar qué podemos hacer para ayudar, primero, a que el joven no infrinja la ley penal y segundo, si la infringió, qué podemos hacer entonces con él, ¿cierto? Infortunadamente, profe, en mi vida de juventud vi morir, asesinar y ser asesinados a muchos jóvenes, incluido a mi hermano. Entonces la muerte me toca y me hace reflexionar en, bueno, es un hecho, es una realidad, pero no nos podemos quedar viendo la muerte de jóvenes como un número más, sino venga, desde la academia, ¿qué podemos hacer? Entonces, profe, sí, me gusta mucho investigar el fenómeno del joven en conflicto con la ley penal, pero para generar propuestas de intervención. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos transformar? Y, profe, en ese momento, pues en la época de los 80 y 90, ser joven era un peligro, porque entonces los veíamos asesinar en las esquinas, se les vendía a muchos un mundo maravilloso donde conseguir una moto, que era lo que más aspiraban los jóvenes de mi época, conseguir una moto pues era muy fácil y muchos murieron de esa manera. Entonces la academia es en mí unir los saberes, la psicología para poder comprender cómo es el proceso evolutivo de niño y joven, ¿sí? Cómo va madurando y va adquiriendo unas competencias o no a la hora de tomar una decisión, de decidir coger un arma para eliminar al otro o de decidir coger un arma como un libro para transformarse y transformar al otro. Entonces, la psicología me da las herramientas para comprender el proceso evolutivo y el contexto para poder ayudar a los jóvenes en conflicto con la ley penal y los que no están en conflicto con la ley penal, cómo fortalecer esos elementos protectores para que no lleguen a infringir la norma. El derecho, profe, y la criminología me da la posibilidad de cuáles son las herramientas jurídicas que se deben implementar para judicializar a un joven sin revictimizarlo. Entonces aquí, profe, yo voy a hablar de dos cosas a la vez. Uno, del último libro que se llama Aportes de la criminología positiva al fenómeno del joven ofensor, un análisis desde el ser. Entonces, analizamos desde el ser, desde la psicología, desde los tipos de modelo de aprendizaje, que es un aprendizaje por modelo, miramos uno, pero también empezamos a mirar cómo la ley, la norma jurídica viene y transforma.
Entonces aquí uno el segundo elemento y es, en la actualidad estoy terminando mi doctorado en Derecho y la tesis doctoral es sobre justicia terapéutica. Y lo que pretendo es hacer precisamente un diseño metodológico en clave de justicia terapéutica para los jueces del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero ese es un diseño metodológico que sale es directamente de los jueces del sistema. Es darle la vuelta a lo que es la justicia terapéutica, ¿cierto? Entonces la justicia terapéutica me une el derecho a la psicología y lo estoy enfocando en ese joven en conflicto con la ley penal. ¿Para qué? Para generar un diseño metodológico propuesto desde los mismos jueces que hacen parte del estudio, de decir, venga, esta es la norma, infringió la ley, ¿cierto? La norma, cuando uno infringe la ley, pues tiene unas penas, unas sanciones. Sí. Pero entonces, qué bonito es mirar la norma y el joven desde el ser. Entonces, el juez como ser humano, ¿cierto? No es ese juez Hércules que soporta todo, sino ese es un juez que efectivamente tiene emociones, tiene sentimientos y donde nos va a mostrar cómo la comunicación, la mirada, la voz y la sonrisa, que son términos de René Spitz del psicoanálisis, nos dice, venga, la mirada, la voz y la sonrisa regulan la psique, la manera en que yo digo la decisión judicial, el tono que utilizo, la mirada va a tener una aceptación o no de la decisión que se le está dando. Algunos jóvenes, por las entrevistas que se han realizado, algunos jóvenes dicen, no, es que sí, pero es que como me lo dijo. Muchos de ellos no sienten que el fallo es consecuencia de la conducta, sino que algunos lo sienten como una venganza. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de este diseño metodológico, que parte desde el ser, desde el juez, operadores jurídicos y el joven en conflicto con la ley penal, nos ponemos como de acuerdo de cómo comunicar la decisión judicial, respetando lo que dice David Wessler, que es la dignidad humana y las emociones? Entonces, joven infractor es un transformador de cambio, es el que nos está mostrando, venga, algo está mal en la sociedad. Cómo entre todos, a partir de todas las disciplinas, vamos a mirar ese fenómeno para que no se siga repitiendo el joven infractor como víctima ni el joven infractor como victimario. Profe, no sé si le respondí la pregunta, quedé como con dudas. Sí. No, súper. Antes de una vez vamos a quedar con un compromiso. La profe Lili seguramente va a estar con nosotros, la comprometemos aquí al aire, en Letrados Escuela de Litigio, para que hagamos una conferencia sobre ese trabajo tan interesante. El tema de ver al infractor, en este caso el joven, como ser humano, donde lo que se busca es garantizar la dignidad humana, la resocialización. Son trabajos que en este país hacen mucha falta, los que tenemos que publicar, informar y compartir. Entonces, Lili, creo que programaremos pronto una conferencia tuya sobre el tema, porque no se puede quedar en los anaqueles de las bibliotecas, hay que sacar esos trabajos y te felicito por ello. Profe, y muchísimas gracias, porque sé que muchos, no todos, pero sí muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando son abogados. Entonces, para muchos, cuando se habla de justicia terapéutica, son, ¿y eso qué es? Eso, ¿cierto? Pero entonces, gracias, profe, por la invitación que acepto, y es precisamente, tenemos que hablar de esos elementos, de cómo la justicia se va transformando dependiendo de los contextos. Y pues, como introducción, la ley es la ley y la ley se cumple, ¿sí? No es un modelo de justicia que va a ser permisivo, no. Es un modelo de justicia que es comprensivo, aplicando la ley desde la comprensión del ser humano. Y qué rico también eso que dices, Lili, porque hoy yo sé que los abogados tenemos ese chip o ese mal chip en la formación, muy cuadrados o muy cuadriculados en la forma de pensar, pero necesariamente hoy
El derecho se tiene que ver interdisciplinar y transdisciplinar, y bienvenido todos esos aportes de las ciencias al derecho y del derecho a las otras ciencias. Lili, una persona que su primera arma fue un libro y que habla como hablas tú de la academia, seguramente tiene profes que te han marcado en tu vida. Todos tenemos algún profe que nos han marcado. Yo quiero que nos hables primero del profe Nicolás Tobón. Bueno, el profe Nicolás Tobón me marcó definitivamente, o sea, yo tengo un antes y un después de pasar por el aula en una clase con Nico, y de hecho, pues, esto es como un homenaje también a su vida y a su obra, porque yo soy obra de Nicolás Tobón. Nicolás Tobón me enseñó a no tener miedo de expresarme, de expresar las ideas y de luchar por las ideas. Nicolás Tobón ingresa a la Corporación Universitaria Remington en reemplazo de otro profe que era muy querido, el profesor Alejandro Peñuela. El profe Alejandro Peñuela se tuvo que ir, llega Nicolás. Pero entonces cuando llega Nicolás, habían esas amores de transferencias por el otro profe, ¿cierto? Entonces él llegó y muchos lo sentíamos como que nos está invadiendo, ¿cierto? Como que, hey, ¿este de dónde llegó? ¿Cierto? Pero entonces llega Nico con su forma de ser, con su elocuencia conceptual, y gracias a Nico es por quien yo leí a Jung, a Lacan, y tuve que ser más rigurosa leyendo a Freud. ¿Por qué? Porque Nico era de la escuela freudiana. Digo era porque él infortunadamente ya desencarnó. Nico era de la escuela freudiana y entonces él siempre tenía la razón. Y para mí no siempre tenía la razón. Entonces yo leía mucho a otros autores, también desde el psicoanálisis, a Jacques Lacan, a Jung, a Adler, solamente para refutarle en clase. Y era muy chévere porque él logró identificar ese ego en mí, ¿cierto? Era un ego, y él, sin decirme que me estaba formando, sin decirme, o sea, él no dijo, yo voy a formar a Mercy Liliana, no, él simplemente me estuvo formando sin yo darme cuenta. Entonces él cada vez me retaba. En una ocasión, pues esos actos que uno realiza sin nombrarlo, sin pensarlo más bien, y hasta el computador se me fue, ahí vieron que se movió, mira, pues como la representación teatral. Entonces estábamos en una clase y él formuló una pregunta y pues, y yo lo volteé a mirar y yo, no, profe, es que yo no siempre voy a estar respondiendo las preguntas. Y entonces él me mira, se sonríe, agacha la cabeza y me dice, responda. No le estoy preguntando, responda. Y él se dio cuenta que yo en el primer momento no sabía la respuesta. En el segundo momento, cuando él me reta, yo caí en cuenta que sí sabía la respuesta. Él me dice a mí, sea más segura de lo que usted sabe porque usted es muy disciplinada, pero usted es muy insegura. Entonces ahí es donde yo logro ver que todo esto que me hacía antes me estaba formando. Un hombre que realmente a mí me apoyó muchísimo en muchas cosas. No me lo dijo a mí, se lo dijo a otras personas que me la dijeron después de que él murió, de que yo era un orgullo para él como profesional. Y él, pues, que en varios escenarios lo dijo, o sea, es que esa es mi pupila. Y realmente sí fui la pupila, porque siempre yo le formulaba una pregunta, él era freudiano. Entonces yo a veces ya le formulaba una pregunta y él me decía, lo encuentra en el tomo 8. Y yo era como que, pues, como que, ¿qué? Pero claro, me estaba diciendo, vaya, lea, vaya, encuéntrelo. Claro. Cuando ya él, pues tuvimos la fortuna, yo tuve la fortuna de que él luego fuera mi jefe, él me dijo, Lili, es que si yo te hubiera aplaudido, tú te hubieras resignado, te hubieras conformado, pero tú siempre me entregabas trabajos muy buenos y yo siempre te exigía más, y mire la profesional que tengo. Entonces me marcó porque siempre me enseñó a dar más, a no quedarme con lo poco, sino a dar más. Y me marcó mucho porque
por la confianza que tuvo en mí, por la confianza que tuvo en mi proceso. Voy a decir algo, profe, yo espero que esto no genere conflictos, y fue que en alguna ocasión a mí me dieron una asignatura que se llamaba Proyecto de Vida. Entonces yo llegué al aula, siempre he sido muy puntual, profe, muy, muy puntual. Para mí la puntualidad es respeto con el otro y con uno mismo y con sus disciplinas. Entonces yo llegué al salón muy puntual, pero me quedé en una esquina. Yo necesitaba escuchar cuál era la percepción que tenían los estudiantes de la asignatura. Entonces, pues yo llegué, me hice pues en la parte, en un rinconcito, cuando llegaron los estudiantes, empiezan a hablar del curso, ay, esta bobada a las 6 de la mañana, bueno, en fin, una cantidad de cosas, profe, muy negativas. Después de pasados 15 minutos, me levanté y los saludé. Hola chicos, ¿cómo están? Algunos se sorprendieron y les dije pues que yo era psicóloga, que yo estaba haciendo un experimento, una observación, y les dije lo siguiente, profe, les dije, bueno muchachos, yo acá no les voy a preguntar ustedes qué piensan de la asignatura ni qué expectativas tienen. Ya lo acabo de escuchar. Yo lo que les quiero proponer es, los que sigan pensando que esta es una asignatura de relleno, que esto no sirve para nada, pues les devolví lo que ellos habían dicho. Claro. Los que sigan pensando eso, yo los invito a que van a mi oficina, piso 8, nadie se tiene que dar cuenta, usted me firma una planilla de que cada vez que yo tenga que subir notas, usted va al aula, pues va y me busca, para yo subirle la nota y la nota va a ser de 3. Profe, este es otro experimento. Nosotros los psicólogos hacemos muchos experimentos sociales. Entonces, un solo estudiante que por respeto a él y por el amor que le tengo, no voy a decir el nombre, un solo estudiante bajó y me dijo, vea, profe, yo soy, no, pues me dijo lo que hacía, yo no sé qué, y yo lo que quiero llegar es a dormir, como, profe, no es con usted, es la asignatura. Yo le dije, no tengo problema, fírmeme acá, su nota va a ser de 3 cada vez que entreguemos las notas, pero eso sí, usted se me tiene que reportar. Habían pasado, profe, 20 días o un mes más o menos, cuando el estudiante empezó a ir a clase, me entregaba los trabajos que siempre califiqué, pero yo nunca le decía nada. Él me entregaba los trabajos, yo, pues normal, para mí era un estudiante más, pero yo sabía quién era. Pero ya cuando íbamos a terminar el semestre, pues yo lo llamé y yo le dije, Julanito, venga. Yo le dije, yo no sé vos qué estás haciendo acá. Pues vos ahí tenés una nota. Yo no voy a perder tiempo, le dije yo, no voy a perder tiempo revisando tus trabajos. Cuando él me dijo, no, profe, no, es que yo los trabajos los estoy haciendo para mí. Entonces, cuando, pues, en esa respuesta le dije, no, venga, bajemos a la oficina. Entonces, bajamos a la oficina, le entregué todos sus trabajos, profe. Efectivamente, yo sí los había calificado. Claro. Les había puesto observaciones. Entonces, cuando yo le dije, no, mira, yo sí te los califico, me parecen trabajos muy buenos, haces muy buenos análisis, muy pertinente, y me va diciendo, profe, gracias. Y yo di eso. Profe, es que usted me enseñó lo que es la ética. Porque, profe, imagínese que cuando usted dijo eso, yo le firmé y de una vez me fui por donde su jefe, Nicolás Tobón, y yo le dije a su jefe, no, vea, es que ella es una profesora que le falta ética, ella está regalando la materia, y mire, vea, porque yo lo puse a firmar, pero le entregué copia. Y mire, vea lo que hizo. Y el profesor Nicolás, sin decirme a mí, el profesor Nicolás le dijo, déjese sorprender por la profesora. Me dice luego ese chico que él habló con los compañeros y que los compañeros le decían, no podemos creer los libros que la profesora nos está poniendo a leer, y nos pone a hacer análisis, y nos pone a jugar, y nos pone a hacer no sé qué. Claro, yo llevé el test, el curso Proyecto de Vida, pensando en lo que ya había escuchado en ellos. O sea, por eso son esos experimentos. Y es muy chévere porque Nicolás Tobón confió en mí. Nicolás Tobón, primero, yo ni siquiera me di cuenta que Nicolás sabía, ¿cierto? No, entonces confió en mí, y el estudiante para la última actividad final, muchos abogados han pasado por mis cursos, se van a poder reír porque la actividad final era una actividad final hasta dolorosa, era
jugando, pero era una actividad dolorosa. Y para esa actividad el estudiante me dijo que si podía llevar a la esposa, que porque él quería que la esposa conociera de primera mano lo que eran los elementos de la academia. Porque yo les llevé el curso de proyecto de vida que se llamaba la asignatura, pero cuestionando la vida misma. O sea, es que cuando uno le dicen proyecto de vida, entonces a 5 años, a 10 años, a 25 años, pero como les recuerdan que les dije que la muerte siempre ha estado conmigo desde muy cercana, entonces venga, un proyecto de vida si te fueras a morir esta tarde, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con tus hermanos, con tus abuelos, pues con todos, y desde libros que para mí son geniales para ese curso, ¿cierto? Porque son algunos retadores, pues, o sea, uno dictar un curso de proyecto de vida con el arte de la guerra de Sun Tzu, con El hombre en busca de sentido, con el de Mi lucha de Adolfo Hitler y El príncipe de Nicolás de Maquiavelo. Entonces la gente se quedaba, pues los estudiantes se quedaban como que, ¿es en serio que vamos a leer estos libros acá? Entonces fue una experiencia muy bonita y Nicolás me dio como las bases para creer en mí, para hacer cosas diferentes, y creyó en mí cuando las hice. Nos queda muy claro todo lo que influyó en ti. Bueno, el profe Juan David Vallejo. Juan David Vallejo Martínez. Juan David Vallejo Martínez fue mi profesor desde el primer semestre y me daba precisamente metodología de la investigación. En la Universidad Corporación Universitaria Remington, nosotros veíamos investigación desde el primer semestre hasta el octavo semestre. Era un trabajo muy, muy riguroso. Entonces, él me dio primer semestre metodología de la investigación y yo quise siempre, pues yo quería hacer un trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley penal, y él me dijo, me puso también como los pies en la tierra, y él me decía, venga, espere, primero tenés que tener unas bases porque es una población que tenés que tener unos elementos importantes a la hora de, no basta la pasión, sino también lo teórico, lo científico. Entonces, con él empiezo a formarme muy fuerte en lo teórico, en lo científico, en investigar precisamente todo lo que tenía que ver con los procesos de desarrollo del niño y del joven, pero además tengo la fortuna de hacer una de mis prácticas profesionales en la Fundación Vivan los Niños, donde él todavía trabaja, ¿cierto? Entonces, tener ese acercamiento con él, primero desde la investigación, segundo, desde el objeto de estudio que siempre quise investigar y que sigo investigando, me da esta combinación perfecta para darme cuenta que efectivamente la pasión no es lo único, sino que la pasión también tiene que estar articulado con la pasión investigativa, con el manejo conceptual, con algo muy valioso, no proyectar mis necesidades, ¿sí?, en los otros, sino ir al campo, ir al territorio, mirar a los otros en su propio territorio y después decir, ¿ellos qué necesitan? No qué necesito yo, ¿cierto? No es montar un proyecto yo qué necesito desde el ego, sino montar un proyecto desde ellos, ir a las comunidades, cómo trabajan los niños, los jóvenes, cuáles son las instituciones que los apoyan y mirar qué necesitan ellos allá, para poder decir, ay, venga, es que este proyecto no es un proyecto que me lo inventé detrás de un escritorio, sino que es un proyecto que surge de las necesidades propias de estos niños y de estos jóvenes. Me marcó también mucho, profe, porque hay dos hermanitos, ellos saben quiénes son, y esos hermanitos a mí me impactaban. ¿Recuerdan que les dije que mi decano, Octavio Chico, dijo, estudia psicología para que se sane? Habían muchas cosas que sanar y efectivamente se van sanando estudiando psicología. Entonces estos niños para mí era como si yo viera a mi hermanito y me viera a mí misma. En algún momento llorando, yo le dije al profesor Juan David, yo le dije, profe, yo creo que yo no sirvo para psicóloga, pues porque todo me afectaba. Y el profesor me dijo lo siguiente, Lili, utilice esa sensibilidad, porque usted está logrando identificar cosas que son importantes y son reales.
y las está logrando identificar gracias a esa sensibilidad. No la pierda. Y afortunadamente le hice caso, seguí estudiando psicología, me gradué y la sensibilidad me ha permitido, profe, conceptualizarla incluso en los términos de Manuel Levinas, la ética de la compasión. Ver al otro a través de los ojos de ese otro, no a través de mis propios ojos, ¿cierto? Todos, absolutamente todos tenemos miedos, dudas, temores, hemos sufrido, pero no es ver la realidad del otro con mis ojos, sino que es ver esa realidad de estos otros a través de los ojos de esos mismos, y ahí uno se vuelve más humano, pero más profesional y más idóneo y más coherente con las propuestas que pueden llegar a surgir. Muy bien, muy lindo como hablar de dos profesores pues que sin duda te marcaron profundamente en tu vida. ¿Puedo decir Lili, una tercera? Sí, claro, claro. Bueno, hay una tercera que ella es mi maestra, pero es mi maestra de otra cosa. Esto lo va a hacer públicamente y creo que también es un homenaje y un honor a ella. Es una chica, ella se llama Eliana Mejía, Eliana Marcela Mejía. Yo a ella la conocí haciendo mi primera especialización en psicología jurídica. Y ella, pues por avatares de la vida, pues pasan situaciones a nivel académico, pero ella me presentó con un saber. Es un saber que desde 1985, creo que es en el 85 o en el 95, es reconocido a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud y es el Reiki, ¿cierto? Entonces, Eliana Mejía es mi maestra en Reiki y lo quiero nombrar porque la Organización Mundial de la Salud reconoce el Reiki como un saber y una terapia alternativa. Entonces me parece bacano también hacer ese homenaje de decir, venga, es que no solamente son los profes académicos. Exacto. Gracias, profe. Sí, no solamente son los profes a nivel académico que uno reconoce, sino esos profes en otros saberes que también son validados, son importantes. Entonces, Eliana, la profe Eliana, ella es mi profe, mi maestra, también me marcó muchísimo porque ella también fue ese ser de ponerme los pies en la tierra, ¿cierto? De decirme, bueno, mucho de aquí, mucha academia, mucho libro, mucho estudio, pero ¿y lo otro qué? ¿Cierto? ¿Lo otro para cuándo? Entonces, ella también es un modelo, un ejemplo y me marcó, y me ha marcado y me sigue marcando enormemente y gratamente. Bueno, y ahí también conocimos algo más de la profe Lili, su parte espiritual, que sabemos que también es muy inclinada, o es una parte importante en su vida. Lili, preguntas cortas, como terminamos el profe con los profes. Un libro. Profe, tantos, pero hay uno que se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama En la senda del deseo, de Victoria Grillo. Es una psicoanalista de la Universidad de Antioquia Viva. Es un libro que nos enseña a pensar sobre nuestro propio deseo, sobre hacia dónde vamos. Uno en ocasiones cree que lo que le está pasando es por azares de la vida, pero resulta que hay un deseo, una energía puesta en uno que lo empuja a vivir ciertas experiencias. Hay un libro maravilloso que es de el psicoanalista y psicólogo Héctor Gallo, ese es mi sensei, se llama El sujeto criminal y es en el orden de ideas de lo que usted, profe Giovanni, estaba diciendo, que el derecho necesita de todas las disciplinas. Es un libro que nos muestra la importancia de la relación entre la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la criminología, el derecho, para comprender el sujeto humano que puede llegar o no a cometer un hecho delincuencial. Son muchos, profe, son muchos. Sí, pero es uno. Una película. Ay, profe, una película, El perfume. El perfume porque nos muestra un sujeto, un individuo que gracias a su voz, a su llanto, marcó
pues, o sea, no lo estoy hablando en el sujeto que cometió el delito, no, sino es un sujeto que marcó su vida y está vivo precisamente por alzar su voz, por alzar su llanto, y por eso la madre no lo pudo abortar, pues no lo pudo asesinar como había hecho con otros, sino que el llanto logró decir, aquí estoy, ¿cierto? Y logró creer en un sueño equivocado, pero logró materializar su sueño. Y es un libro que recomiendo para el análisis del vínculo de la familia, de cómo se puede transformar. En este caso fue una transformación nefasta, pero se puede transformar en algo más bonito. Este joven fue rechazado en todas las esferas, pero si lo abrazamos, si empezamos a comprender que detrás de ese llanto hay un gran dolor, que detrás de ese comportamiento hay un gran dolor, podemos acercarle y podemos hacer un mundo mejor. Una comida. Ay, profe, a mí la única comida que no me gusta es la poquita. Me gusta comer mucho. Y lo único que no como es el helado, no. Pero, profe, la comida toda, profe, yo creo que ir a nuestros pueblos y disfrutar de la gastronomía es lo mejor que hay. Pero dime un plato que te guste, que te llame bastante la atención. No, pues la bandeja paisa, las empanadas con ají, el mondongo, la cazuela, no, es que... Bueno, profe, una canción. Una canción. Hay una canción de Rubén Blades que se llama Vida. No Maestra Vida, sino Vida. Y es una canción que para mí representa eso, porque dicen, uno no elige dónde nacer, uno no elige la familia, pero uno sí elige a esos otros. Entonces, como uno no eligió dónde nacer, uno no juzga al otro por donde nació, ¿cierto? Uno no se cree de mejor cuna porque tuvo suerte de haber nacido en mejor cuna. Entonces, esa canción me gusta muchísimo. Un deporte. Levantamiento de cuchara. Y un sueño por cumplir. Profe, un sueño por cumplir. Sueño, profe, lograr materializar todo el emprendimiento que tengo y tener un centro holístico, profe, donde se trabaje desde el arte, desde el respeto y el trabajo por la tierra, desde las personas que tienen ideación suicida, entonces que estén allá y que tengan un animal bajo su responsabilidad, o que siembren una semilla y cuiden un árbol, o que se dediquen al arte, tener un espacio, profe, eso es, ya afortunadamente en el mundo hay esos espacios, y es cuando una persona desencarna, que tengan un espacio donde lleven la ceniza, hacer un ritual bien hermoso. Creo en los rituales, todo lo indígena, lo tradicional está marcado por rituales, entonces hacer un ritual de desprendimiento, pero que siembren la semilla y tener como un bosque, como que ese árbol que represente a esa persona, y que puedan ir cada semana a regarlo, a hablarles, pues es... Mira qué interesante. Profe Lili, muchas gracias por aceptar la invitación de Letrados Escuela de Litigio. Bienvenida al Profe con los Profes, quedamos con un compromiso y un abrazo muy grande. Profe, muchísimas gracias, y a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Creo que conocieron a la profe que ama la docencia, pero el profe humano también, que tiene sueños, que tiene miedos, y que todos podemos tener sueños y miedos, pero juntos podemos salir adelante. Y la educación es un excelente medio para salir adelante. Gracias, profe, y gracias a todos. Un abrazo desde el alma. Hey, recuerden seguirnos y nos vemos en otro episodio del Profe con los Profes.